Episodio número 3099. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia por la gracia de Dios y solo por la gracia de Dios estamos alcanzando ya este martes 22 de abril. Recibió lo que pidió. En el marco de esta lección número 4, las naciones, primera parte, con el texto a memorizar de Daniel capítulo 7 y el versículo 14. Y le fue dado dominio y gloria y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su dominio es eterno, que nunca pasará, y su reino nunca será destruido. Daniel capítulo 7 y el versículo 14. Durante toda esta semana hemos estado abordando diversas lecciones. El pasado sábado domingo estuvimos viendo Nimrod y Nínive. En la parte de ayer lunes, el llamado de Abraham. Y para hoy, martes, recibió lo que pidió. Y de esa manera también damos la bienvenida en el día de hoy del poderoso comentario teológico del doctor y pastor Franklin Martí, quien, aunque lo envió para hoy, todavía no es el momento, sino más adelante vamos a estarlo escuchando como el segundo comentario de la semana. Qué bueno que podemos seguir compartiendo, seguir profundizando en la palabra de Dios. Y en esta hora les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, acompáñanos, oh Dios, para que seas tú el maestro y cada uno de nosotros como buenos alumnos captar la información y poder también ponerla en práctica. Que tú también bendigas a cada familia representada que escuche este audio y que tu bendición nos alcance donde quiera que estemos. Favores que te pedimos y te agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Recibió lo que pidió. Según lo establecido originalmente por Dios, Israel no habría de tener un monarca humano como las otras naciones. Con el tiempo, sin embargo, la fe de Israel flaqueó y anhelaron ser como las naciones paganas. Y es que con un comentario como ese, al menos hay que decir algo. Y es que yo veo esto constantemente, incluso en muchos jóvenes que quieren ser como los demás jóvenes, que no quieren ser especiales, que no quieren ser únicos y sin igual, sino que quieren ser del montón. Yo se lo digo porque tengo adolescentes y sé lo difícil que es uno tener un sueño, un ideal y ponérselo a ellos. Pero igual nosotros muchas veces estamos como los israelitas. Somos prestos para criticarlos y decir, oh, pero los israelitas esto, los israelitas aquello. Pero ¿y tú y yo? ¿No nos comportamos muchas veces como los demás, como los que no tienen esperanza? De hecho, hasta Pablo dice, nosotros no debemos llorar como los que no tienen esperanza. Cuando se nos muere un ser querido o pasan cosas como esa, ahí es que se denota verdaderamente si tú y yo somos hijos de Dios o estamos simplemente en una condición de aparentar lo que no somos. Se nos invita a leer primer libro de Samuel, capítulo 8, versículos 4 al 18. Primer libro de Samuel, capítulo 8, versículos 4 al 18, para responder a las preguntas. ¿Por qué los ancianos o líderes querían un rey? ¿De qué manera podemos caer en tentaciones similares? Acompáñame a la lectura de la santa palabra de Dios. Primer libro de Samuel, capítulo 8, versículos 4 al 18. Entonces
todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron: He aquí, tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey para que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: Danos un rey para que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová, y dijo Jehová a Samuel: Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos. Así hacen también contigo. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos, y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le habían pedido rey. Dijo pues: Así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro, y nombrará para sí jefes de miles y jefes de 50. Los pondrá asimismo a que aren sus campos y sieguen sus mieses, y que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños, y seréis sus siervos, y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey, que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Ahí está lo que dice el primer libro de Samuel, capítulo 8, versículos 4 al 18. Ahora sí, respondamos a la pregunta: ¿por qué los ancianos o los líderes querían un rey? ¿De qué manera caemos nosotros en tentaciones similares? Aquí escribí: querían parecerse al mundo. Rechazaron a Dios como rey porque no querían depender de lo invisible. Nosotros caemos igual cuando elegimos métodos humanos por encima del poder del Espíritu, buscando seguridad en estructuras y no en la presencia de Dios. Eso fue lo que escribí yo. ¿Qué escribiste tú? Esto es sumamente interesante porque aquí hay una contraposición. Lo que quiere el mundo, lo que quiere la gente que está dedicada al mundo y lo que quiere el que está dependiendo de Dios. El que depende de Dios no va a tener para nada el deseo de supremacía, el orgullo y toda esta situación. Y a propósito de todo esto, ahora sí estamos más que preparados para escuchar el poderoso comentario teológico del doctor y pastor Franklin Martí, quien para hoy nos va a hablar de un medio misionero. Bienvenido, pastor y profesor. Cuando Dios llamó a Abraham para que saliera de su tierra y de su parentela y de la casa de su padre, a la tierra que él le mostraría, era con un objetivo evangelístico, un plan misionero, un medio misionero. Dios se disponía a colocar a Abraham en un lugar, en Canaán, donde la gente que viajaba, ya sea por negocios o por otras razones, tenía que pasar por aquel lugar de norte a sur o de sur a norte.
y es que aún las personas que vivían en el este tenían que viajar hacia el norte para poder luego bajar hacia el sur. Y esto porque entre el este y el oeste estaba un desierto, el desierto de Arabia. Claro, se podía viajar por ahí, pero había mucho peligro. Así que la vía natural era recorriendo los ríos Tigris y Éufrates, claro, por sus orillas, y luego ir bajando por donde había más ríos y aún lagos. Y de esta manera, pues Dios se disponía a que Abraham, con su costumbre de construir altares, pudiera mostrar a todos los caminantes que había un Dios en el cielo, el Dios creador, el Dios de Abraham. Como dijera en una intervención anterior, mientras Nimrod construía ciudades para su propia gloria, Abraham construía altares para la gloria de Dios. Donde quiera que los caminantes veían ese altar o esos altares que Abraham construía, podían ellos ver cuán diferente era el Dios de Abraham. Dios se disponía por este medio, como bien lo dijo, a bendecir a todas las familias de la tierra. Después de la caída, en Génesis 3, y la promesa de dar bendición o de redimir a la humanidad a través de la simiente de la mujer, el ser humano siguió hundiéndose. Dios los llamó a través de Noé, no hicieron caso. Solo Noé y su familia se salvaron. Noé construyó un arca para salvar a los que quisieran. Pero una vez que salieron del arca y se multiplicó la humanidad, construyeron una torre para rebelarse contra Dios. Así que Dios llama a Abraham con un objetivo evangelístico, porque el deseo de Dios es salvar a la humanidad. Y últimamente llega Jesucristo, diciendo que va a construir un reino que jamás será destruido. El reino de Dios es el reino de salvación. Gloria sea nuestro Dios. Muy interesante cómo el doctor Franklin Martí nos hace ver que el llamado de Abraham no fue casual ni solo personal, sino una estrategia divina para la misión. Así como usted dice, doctor, Dios lo colocó, o sea, colocó a Abraham en una ruta transitada con el propósito de que su testimonio, a través de los altares, impactara a los viajeros. Me encanta ese contraste entre Nimrod, que edificaba para su gloria, y Abraham, que levantaba los altares para la gloria de Dios. Como usted bien mencionó en el primer comentario y ahora lo recalcó en este segundo comentario de la semana. Y la verdad es que este es un recordativo poderoso de que nuestra ubicación, nuestro estilo de vida y nuestras acciones pueden ser un medio misionero si nos dejamos usar por Dios. Un reino que Dios construye no se basa en el orgullo humano, sino en la salvación eterna y en la gloria de Dios. Es importante notar que el hecho de que pidieran un rey implicaba rechazar a Dios como su gobernante. Según lo establecido, la nación debía responder directamente al Creador, y su relación con él se ponía de manifiesto, entre otras, por medio del santuario y sus servicios. Al solicitar un rey, traerían sobre sí los mismos padecimientos que experimentaban los reinos paganos: reclutamiento militar para las guerras del rey, confiscación de bienes, impuestos y otros males. Imagínense, ellos estaban nada más y nada menos que volviendo a Egipto. O sea,
En Egipto no había un rey, un monarca que los gobernaba, que los esclavizaba, y ellos estaban pidiendo exactamente lo mismo. Descubrirían que los poderosos tienden a gobernar para su propio beneficio, no benévolamente como Dios. Además, el nuevo arreglo sería permanente, y esto es lo más triste del caso. Dios no iba a volver a tomar la teocracia como medio de gobierno, entiéndase, el gobierno de Dios, sino que ya iban a ser para siempre gobernados por los hombres. Incluso todavía sigue la situación y hay tanta gente en ignorancia que no saben que aunque Dios es soberano y es el que quita y pone reyes, en verdad Dios no está gobernando por ellos. Dios no está gobernando por medio de ellos, para nada. Si Dios gobernara por medio de ellos no hicieran lo que hacen. Así que, aunque Dios es soberano, es los gobiernos los que toman las decisiones basados en los que los mismos seres humanos han elegido. ¿O quién fue que eligió el presidente de Estados Unidos? ¿O quién fue que eligió el presidente de República Dominicana, de El Salvador y de cualquier otro país del mundo? Es la misma gente. Cada uno de nosotros somos los que elegimos y luego no debemos estar diciendo, Dios, ¿por qué me haces esto? ¿Por qué tú permites esto? Pero fue usted y yo que lo elegimos. Entonces, dejemos de estar culpando a todo el mundo cuando el único culpable es el mismo ser humano, somos nosotros. Dios, en ese sentido, le dijo que iba a ser permanente y se daría a Israel lo que pidiera. Pero cuando se diera cuenta de que se había equivocado, el nuevo sistema de gobierno seguiría en pie. Tal y como lo dice el primer libro de Samuel, capítulo 8, versículo 18, el cual ya leímos, pero una vez más vamos a leerlo. Primer libro de Samuel, capítulo 8, versículo 18. En ese día clamarán a mí a causa del rey que habrían elegido, pero el Señor no los oirá. Eso es triste. Eso es triste porque uno dice, no, pero ¿por qué Dios hace eso? Es que Dios no puede ir en contra de nuestra propia voluntad. Él es soberano, pero a la vez nos da el libre albedrío. Si eso es lo que elegimos, eso es lo que vamos a tener. Dios conoce la debilidad de su pueblo y predijo desde el principio que Israel pediría un rey humano. Así lo hicieron, y gran parte de la historia sagrada es el relato de las consecuencias de esa decisión. Cuando vemos a Deuteronomio capítulo 17 del 14 al 20, notamos que Dios no dice les daré un rey, sino que es su pueblo quien quiere uno. Dios estableció medidas de protección para cuidar a su pueblo de algunos de los males asociados con los gobiernos humanos. Sin embargo, como lo demuestra la historia de la nación y sus reyes, esa medida a menudo fueron ignoradas, como hoy en día. El mismo presidente, el mismo gobernador de la nación que sea, porque aquí no estamos hablando de política ni nada por el estilo, sino que todos los gobernadores ignoran la ley de Dios, ignoran los principios divinos. Y es por eso que se sufre tanto y tanto en todo el mundo. Basta con mirar la historia de Israel después de que decidió tener un monarca para ver cuán penosos fueron los resultados para ellos bajo sus reyes, aunque algunos de estos fueron mejores que otros, ¿verdad? Porque se sabe, incluso los buenos hicieron lo malo. Piensa, por ejemplo, en David y Betsabé, ese rey maravilloso que ellos se jactan y que David y el rey David y el rey David y hasta tienen una estrella. Fue un adúltero, entonces nadie es tan bueno que no tenga algo de malo y nadie es tan malo que no tenga algo de bueno, ¿verdad? Por si acaso. Pero eso no implica el hecho de que las personas, nosotros
sembremos y cosechemos de acuerdo a lo que hay en nuestro corazón. Uno no puede cosechar lo que no siembra. Usted y yo cosechamos lo que sembramos. Usted no se envuelve en nada, usted no hace nada para luego criticarlo todo. Usted está cosechando lo que sembró. Usted sembró indiferencia, ahora hay indiferencia en cuanto a sus propuestas y a sus deseos. Usted es de lo que se envuelve y dice, vamos a hacer que las cosas sucedan. Entonces usted va a cosechar bendición, va a cosechar misericordia, va a cosechar el hecho de poder ser parte de la solución y no del problema. Pero si usted es de los que mejor le echa leña al fuego y lo que hace es dañar las cosas, pues usted va a cosechar exactamente eso. Hoy, como en muchos casos, la nación bajo el gobierno tras otro de un rey que hizo lo malo ante los ojos del Señor, es el mismo resultado. Hoy como ayer, todos los gobiernos humanos tienen algo en común: pecadores que gobiernan a pecadores. Entonces, ¿qué usted puede esperar de un pecador igual que usted, igual que yo? No puede esperar que vaya a ser todo perfecto. En vista de ello, no debería sorprendernos que las cosas nos resulten bien. Por eso la invitación y la amonestación en esta hora es a que tengas a Jesús como tu Rey Supremo, como el único gobernante de tu vida, y a Él dediques cada instante, cada esfuerzo, porque a Él sea la gloria, a Él sea el honor por los siglos de los siglos. Amén. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Hemos aprendido que el pueblo recibió lo que pidió, que asimismo, como dice este título en el día de hoy, martes 22 de abril, hoy por hoy, una vez tras otra, seguimos en el mismo problema de los israelitas. Elegimos, y después que elegimos y recibimos lo que elegimos, ¿o acaso eso no se aplica para usted joven, usted dama, que eligió un hombre que no es de la iglesia? Ahora usted está recibiendo lo que pidió. Usted pidió ese hombre para usted. Usted lo agarró del mundo. Pues coja ese hombre y ámelo y disfrútelo y pídale a Dios simplemente que la ayude para lidiar con el pecado que usted eligió. Pero si es diferente, ¿verdad? Si es una dama que usted eligió que no es de la iglesia, pues no se queje de que recibió lo que pidió. Esa es una de tantas reflexiones de cosas que nosotros recibimos porque lo elegimos, porque lo pedimos. Y muchas veces usted dice, pero que yo no se lo pedí a Dios. Ajá, pero usted se desesperó, usted agarró lo primero que encontró en vez de buscar la bendición de Jehová, que es la que aprovecha. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, ayúdanos a aplicar todo esto, pero a un nivel aceptable, que no seamos, Señor, simplemente malos oidores de tu palabra, sino buenos oidores y hacedores de ella. Que tú bendigas a cada familia, que bendigas a nuestros hijos, ayúdalos, oh Dios, para que ellos elijan correctamente. Y a nosotros, cualquier decisión que hayamos tomado, que nos haya acarreado desgracia, perdónanos y ayúdanos entonces a elegir bien de ahora en adelante, para que podamos recibir lo que elegimos, siempre y cuando recibamos y elijamos correctamente. Te pido estos favores y te agradezco, oh Dios, por todo lo que haces por nosotros, por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. Espere con la ayuda de nuestro Dios para este miércoles 23 de abril, los gobernantes de los gentiles. En el marco de esta lección número 4,
lección número 4, las naciones, primera parte, con el texto a memorizar de Daniel capítulo 7 y el versículo 14, Daniel capítulo 7, versículo 14, y le fue dado dominio y gloria y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su dominio es eterno, que nunca pasará, y su reino nunca será destruido. Daniel capítulo 7 y el versículo 14. Y como en cada cierre del programa, compartimos la vía de contacto de este ministerio Audios de Bendición con Omar Medina. Recuerden, pueden marcar a 2 números vía WhatsApp. Pueden marcar directamente al de Omar Medina al 484-838-8989, 484-838-8989, y también pueden marcar directamente a su servidor, también vía WhatsApp, al 484-599-2831. Repito, 484-599-2831. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay amor y paz en Cristo Jesús.